Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Asamblea Nacional de Francia debate sobre el presupuesto de 2026 para la seguridad social. De su aprobación depende si el país galo vuelve o no a entrar en una crisis política que pondría en riesgo al gobierno de Sébastien Lecornu, quien se comprometió a no pasarlo por decreto. Por segundo día consecutivo, Tailandia y Camboya intercambian fuego en la frontera. Al menos 10 personas murieron y alrededor de 1.500 tuvieron que desplazarse en medio de los llamados del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de cesar los ataques. Australia ya comenzó a eliminar las cuentas de redes sociales de menores de 16 años. Fueron prohibidas por una ley que busca proteger, según el gobierno de Anthony Albanese, la salud mental de los niños y adolescentes. La ley traslada la responsabilidad directa a las plataformas digitales. Iniciamos en Francia, que vive un día crucial. La Asamblea Nacional vota en su totalidad el proyecto de presupuesto 2026 de la Seguridad Social, una iniciativa que ya fue refrendada por partes, pero que si no es aprobada por el Legislativo, pondría así sobre la cuerda floja al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, quien se comprometió a no aprobarlo por decreto. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos explicó la importancia de esta jornada para el Ejecutivo. Efectivamente, es muy importante este voto y esta jornada larga, por cierto, pues se tiene que votar la última parte del presupuesto antes de votarlo en su totalidad. Es muy importante para Sébastien Lecornu. Recordemos que este primer ministro, que además fue nombrado 2 veces, se quedó en el cargo porque quería instaurar una nueva manera de hacer política. Él dice que no tiene intereses de cara a las presidenciales. Él lo que quiere es en realidad sacar a este país de la crítica situación económica que está viviendo, y justamente los momentos más importantes iban a ser los 2 presupuestos, el general, que tampoco ha sido totalmente aprobado, y este de la seguridad social. Él ha instaurado o ha intentado instalar una nueva manera de hacer política aquí en Francia, aunque él es del partido de Emmanuel Macron. Recordemos que no tiene mayoría absoluta y ha intentado darle la palabra a la Asamblea Nacional. Por lo mismo se comprometió a no aplicar el 49.3, esto es a aprobar por decreto ninguno de los presupuestos. Ha intentado que haya discusión y negociaciones. Él siente que lo ha conseguido y en ese sentido sobre todo ha contado con el apoyo del Partido Socialista, que también en ese mismo sentido ha dicho que quiere trabajar por el país, por Francia, lograr pequeños avances antes de lograr un caos o generar un caos aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Por eso es importante para él y también es importante para lo que es la economía de Francia, un país que está endeudado, que tiene un déficit, todo el mundo lo sabe, y que es necesario trabajar contra ese déficit en el Estado, pero también en la seguridad social, en este importante sistema social que tiene Francia. Recuerden que si este proyecto de presupuesto no se aprueba, el gobierno dice que el próximo año habrá un déficit de 30.000 millones de euros, un déficit mayor que el que tenemos este año 2025, por lo tanto no es tampoco algo que se pueda dejar de lado. Este país necesita estabilidad económica para atraer inversiones también y para seguir funcionando. También en Europa, Volodymyr Zelensky continúa en búsqueda de apoyos de sus aliados en el viejo continente, y lo hace en Italia, desde donde anunció que Kiev y Europa están listos para presentar el borrador de la propuesta de paz de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero con las anotaciones y observaciones pertinentes. El presidente ucraniano se reunió por la mañana con el Papa León XIV, quien reiteró la necesidad de continuar el diálogo y nuevamente urgió a que los esfuerzos diplomáticos conduzcan a una paz justa y duradera. También se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para abordar el proceso de paz. Escuchemos. Hoy hemos discutido con nuestro equipo negociador los resultados del trabajo de ayer en Londres, que se llevó a cabo a nivel de los asesores de seguridad nacional de nuestros socios europeos. Estamos trabajando muy activamente en todos los componentes de las posibles medidas para poner fin a la guerra. Los componentes ucraniano y europeo están ahora más desarrollados y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos. En un futuro próximo estaremos listos para enviar los documentos a los Estados Unidos.
Y vamos ahora a Asia. Pese a los llamados del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Tailandia y Camboya continuaron por segundo día consecutivo los ataques. Eso luego de que el lunes se rompiera el alto el fuego pactado hace 6 semanas con la administración de Donald Trump como mediador. Al menos 3 soldados tailandeses y 7 civiles camboyanos murieron en los enfrentamientos y unas 1.500 personas han tenido que desplazarse. El presidente del Senado camboyano prometió este martes una lucha feroz en medio de la escalada, al tiempo que desde Tailandia el gobierno dijo que no se debe presionar con aranceles para que se detenga el conflicto fronterizo, y esto en referencia al método utilizado por Donald Trump para obligar a los dos países a firmar el acuerdo en octubre. Ampliamos en el siguiente informe. Siguen por segundo día consecutivos los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya. El ejército tailandés atacó nuevamente al territorio camboyano. Por su parte, Phnom Penh anuncia una invasión ilegal y afirma enviar tropas a la frontera. Debido a las acciones agresivas de la parte tailandesa, que abrió fuego primero y violó la soberanía camboyana, nuestras fuerzas no tuvieron más remedio que ejercer su derecho a la legítima defensa. Los enfrentamientos se reanudaron este domingo en la noche, 6 semanas después de la firma de un acuerdo de alto al fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, ambas partes se han culpado mutuamente de violar la tregua. Durante la noche del lunes al martes, el ejército tailandés abrió fuego en la provincia camboyana de Ban Thi Minh Si. Luego extendió su ofensiva a otros territorios fronterizos, acusando a Camboya de movilizar unidades de combate para fines de operaciones militares. Las operaciones militares de Tailandia continuarán hasta que Camboya cambie su postura, por ejemplo, retomando la verdadera senda de la paz. Desde hace más de un siglo, ambos países se enfrentan a lo largo de la frontera de 817 kilómetros. Los últimos combates ocurridos en julio obligaron a evacuar a unos 300.000 residentes. En Hong Kong asciende el número de muertos que dejó el monumental incendio de un complejo de rascacielos residenciales en el distrito norte de Tai Po. A casi 2 semanas de haber ocurrido el siniestro, ya son 160 las víctimas mortales y 6 personas permanecen desaparecidas. Aún se desconoce las causas que iniciaron las llamas, que luego se propagaron a gran velocidad a través de los andamios de bambú que cubrían el exterior de los edificios que estaban siendo renovados. Se trata del incendio de un edificio residencial más mortífero ocurrido en el mundo desde 1980. En más información, Australia ya comenzó a eliminar las cuentas de redes sociales de menores de 16 años. Fueron prohibidas por una ley que busca proteger, según el gobierno de Anthony Albanese, la salud mental de los niños y adolescentes. La ley es pionera al trasladar la responsabilidad directa a las plataformas digitales y ocurre en momentos en los que la regulación sobre los contenidos que se suben a redes sociales sigue teniendo lagunas que permiten así a los más jóvenes acceder a contenidos violentos y a ser presas de acoso y abuso. A partir del 10 de diciembre, si eres menor de 16 años, ya no se te permite tener una cuenta en las redes sociales. Ustedes saben mejor que nadie lo que es crecer con algoritmos, flujos incesantes de información y la presión que puede resultar. Es por eso que hemos tomado esta medida para apoyarles. Avanzamos ahora hacia África. La Corte Penal Internacional de La Haya dictó este martes su veredicto en el juicio contra el jefe de guerra sudanés, Ali Abdel Rahman. Fue condenado a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y se convierte así en el primer hombre en ser juzgado por la CPI por los crímenes cometidos a principios de los 2000 en Sudán. Aquí los detalles. Se trata del primer hombre juzgado por la Corte Penal Internacional por las atrocidades cometidas en Sudán a principios de la década del 2000. Declarado culpable el pasado mes de octubre de 27 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad, Ali Muhammad al-Rahman ya conoce su sentencia. Póngase de pie, Ali al-Rahman. La Corte le condena a 20 años de prisión.
Asesinatos de civiles, violaciones públicas y colectivas, casas saqueadas e incendiadas y pueblos devastados. El ex jefe de la milicia Janjaweed, conocido con el nombre de guerra Ali Kushayb, fue uno de los ejecutores de la contrainsurgencia liderada por el régimen de Omar al-Bashir para sofocar la rebelión en Darfur en 2003 y 2004. La guerra civil causó la muerte de unas 300.000 personas y el desplazamiento de 2,5 millones de civiles. Más de 20 años después de los hechos, cerca de 1.600 víctimas fueron representadas en el juicio. Lo que ocurrió en 2003 fue un genocidio, una limpieza étnica, un crimen contra la humanidad. Paralelamente a este juicio, la Corte de La Haya pretende emitir nuevas órdenes de detención en relación con la sangrienta guerra que hoy devasta a Sudán. Desde abril de 2003, los combates entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, la milicia heredera de los Janjaweeds, ha causado decenas de miles de muertos, obligado al desplazamiento de unas 12 millones de personas y sumido al país en la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU. En información de la región latinoamericana, en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que se creó a razón de los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, determinó que el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica fue un genocidio, una campaña llevada a cabo principalmente entre las décadas de los 80 y de los 90. El tribunal indicó que el genocidio de la UP dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.279 fueron asesinadas o desaparecidas. 5 mandos retirados del ejército fueron hasta el momento imputados por estos crímenes. En Honduras, el conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre volvió a detenerse. Con el 99,40% de las actas ya escrutadas, Nasri Asfur, el candidato conservador apoyado por Donald Trump, continúa a la cabeza y le sigue Salvador Nasralla, candidato de centro. La incertidumbre y las dudas sobre la transparencia del proceso electoral para decidir quién será el sucesor de Xiomara Castro aumentan a medida que pasan los días sin que el Consejo Nacional Electoral hondureño revele los resultados definitivos y finales. Terminamos en Noruega. Ahí continúa la incertidumbre sobre si María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, asistirá o no para recoger el galardón en persona. La conferencia de prensa prevista para este martes con la líder opositora venezolana fue cancelada sin explicación y no se ha anunciado una nueva fecha. Su familia tampoco ha querido comentar si la ex aspirante presidencial ya está en Oslo. Machado, que vive en la clandestinidad y fue inhabilitada en 2024 para presentarse a las elecciones presidenciales, fue premiada por la promoción de la democracia en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro y su lucha para una transición justa. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Gran expectativa en Oslo, donde casi todo está listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, prevista para este miércoles y concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sin embargo, Machado no ha aparecido en público desde el pasado 9 de enero. El Instituto Noruego del Nobel canceló sin explicación la conferencia de prensa prevista este martes. La madre y 2 hijos de Machado se encuentran ya en la capital de Noruega, pero su familia asegura que desconoce su paradero. Muy emocionados y muy orgullosos. Gracias. María Corina Machado, ¿ya llegó? ¿Ya ha llegado? No sé. Dale, gracias. Nada. El presidente del Comité Noruego del Nobel dijo a la AFP que su presencia estaba más o menos confirmada. Machado, ingeniero industrial de 58 años, pasó a la clandestinidad en agosto, luego de las presidenciales del 28 de julio. La líder opositora, que fue inhabilitada para los comicios, sostiene que Nicolás Maduro le robó las elecciones al candidato de su coalición, Edmundo González Urrutia, y asegura que las actas emitidas por las máquinas de votación y publicadas por su movimiento dan como ganador a González y son una prueba del fraude. El chavismo ha negado estas acusaciones. En su dictamen, el Comité Noruego decidió otorgar el premio a Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. En Caracas, las autoridades han dicho que Machado será considerada una fugitiva si viaja a Noruega para recoger el premio, dotado con una medalla de oro y más de $1 millón.
Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí tenemos la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este martes 9 de diciembre. Gracias por su compañía y hasta la próxima.